El Canal del Congreso presenta Parlamento y diplomacia, un espacio del Canal del Congreso. En esta ocasión, la relación México-Serbia, 74 años en mayo, pero también temas de política social y, sobre todo, a propuesta del senador José Ramón Enríquez, retinólogo, eminencia en la República Mexicana, abordaremos la protección de adultos como lo marca la Convención de Naciones Unidas. Nuestros invitados, la embajadora de Serbia, de la República de Serbia ante México, Tatjana Sonic. Excelencia, gracias por asistir a este espacio de Parlamento y Diplomacia, un espacio del Canal del Congreso. Muchas gracias por invitarme. Senador José Ramón Enríquez, una eminencia en la retinología a nivel nacional y en el mundo, gracias por participar para platicar acerca de temas importantes de la agenda bilateral. Muchísimas gracias, Federico, y qué espléndido lugar aquí en este edificio Jicotencal, un edificio del siglo XVII, ecléctico y con obra de los grandes muralistas mexicanos como es González Camarena, la obra Patria, aquí a nuestras espaldas. Hoy, embajadora, a propuesta suya, pero también de quien es el precursor de la paradiplomacia municipal en la República como expresidente de la Asociación Nacional de Alcaldes de izquierda, pero también de los más de 2.400 en la República, inauguramos este capítulo. Pero antes, víspera de que en mayo se celebra el 74 aniversario de la relación bilateral México-Serbia, ¿qué nos puede resumir? De hecho es 78. 78. Es 78 exacto porque establecimos las relaciones diplomáticas en 24 de mayo de 1946. Entonces estamos celebrando cada año porque sí estamos celebrando una excelente relación bilateral que tenemos con México tradicionalmente desde inicio. Tenemos todas nuestras relaciones bilaterales durante todo este tiempo caracterizadas por una amistad sincera, por un entendimiento y respeto mutuo, y así vamos a seguir. Pero quiero decirles que, bueno, nosotros sí conmemoramos 78 años y en 1946, pero hemos descubierto que sí teníamos algunos contactos muy importantes diplomáticos antes de 1946, porque ya en 1930 hemos tenido un consulado en Hermosillo, consulado de esa época fue Yugoslavia, y también México tenía un consulado en Belgrado en 1937. Entonces, estamos trabajando a descubrir todos esos documentos archivísticos, no históricos, a ver que nosotros de hecho tenemos relaciones diplomáticas mucho antes de 1946. Así que seguimos trabajando como amigos, como socios, tenemos unas relaciones bilaterales impecables. En el área multilateral también nos estamos apoyando durante todo este tiempo. Cooperamos en el área de economía, de cooperación académica, de cultural también. Entre las ciudades tenemos una excelente cooperación y cada vez más. Así que nuestra embajada, nuestro gobierno seguirá con la misma intención. Por cierto, ahora que cedo el micrófono al senador Enríquez, él inauguró también esta política de hermanamientos entre las grandes ciudades, senador. Sí, Federico, Tatjana Sonic, qué gusto conocerte, saber del trabajo que estás haciendo para articular ese intercambio cultural, intercambio de bienes, esa relación de amistad y fraternidad con Serbia y México. Y por supuesto, Federico, que en la parte local, siempre he dicho yo que la política al final es local. Los municipios con sus gobiernos, en ese orden de gobierno, enfrentan la realidad de los pueblos, de los colectivos, de las causas, de los problemas que tienen las familias en cada uno de nuestros estados de la República Mexicana, y sí articular una relación de las ciudades de México con ciudades del mundo nos permite entender el mundo globalizado.
el siglo XXI, el siglo del conocimiento que nos permite tener mejor calidad de vida. Sí tenemos que pensar más en que haya una transferencia del conocimiento, que tengamos nosotros ciudades del conocimiento en nuestro país, pero siempre relacionadas con un mundo globalizado que nos permita acceder a la ciencia y la tecnología y también nosotros transferir nuestros avances tecnológicos y del conocimiento para tener mejor calidad de vida. Hoy vivimos este siglo, los nuevos paradigmas es quienes tienen el conocimiento tienen mejor calidad de vida. Por eso en nuestros municipios, en nuestros pueblos tenemos que tener esa gran visión, tenemos que tener sensibilidad y sobre todo ponerle rostro humano a las políticas públicas locales. Sabe, senador, esto es importante destacar. Recientemente la República de Serbia celebró su Día Nacional y durante su mensaje, Su Excelencia Tatjana Sonic abordó el tema de las becas. Y la República de Serbia es una nación embajadora que provee becas a estudiantes y dado que usted visita de manera recurrente los estados de la República y municipios, me parece que este escenario del canal del Congreso puede ofrecer la oportunidad para que usted lo haga de conocimiento del senador. Claro, sí. Nosotros tenemos dos vías diferentes para ofrecer becas a los estudiantes mexicanos. Uno es un proyecto muy hermoso que lo tenemos desde hace unos 15 años, que se llama El Mundo en Serbia. Es un proyecto en donde el gobierno de la República de Serbia ofrece becas a los estudiantes de los países amigos. Son unos centenas de los países del mundo, entre los cuales también México. Entonces, cada año ofrecemos un cierto número de becas a los estudiantes mexicanos y hay cada vez más interés para esas becas. No solamente de México, yo también como embajadora de Serbia, soy embajadora en toda Centroamérica y también todos los países de Centroamérica muestran un gran interés para eso. De otro lado, también tenemos los convenios bilaterales entre las universidades y también dentro de estos convenios está previsto también otorgar becas tanto por parte de Serbia a México, así como de México a Serbia. Así que es importantísimo mantener ese vínculo entre los jóvenes, porque cuando un joven va a Serbia a estudiar, se queda un amigo de Serbia durante toda su vida, entonces tenemos un amigo para la vida y lo mismo acontece con un serbio que viene a México. Entonces es importantísimo que mantengamos estos proyectos vivos y que hay siempre cada vez más estudiantes, tanto serbios como mexicanos que vengan a Serbia y a México. Senador. Pues yo agradezco de verdad como mexicano, como senador, como médico, como retinólogo, que podamos tener ese intercambio. El mundo está en nuestras manos hoy en día, por eso hablo del siglo del conocimiento del siglo XXI. Y ahora este anglicismo de moda que es el nearshoring, que nos permite la reubicación de capitales y empresas, también requiere de ese intercambio de conocimiento para poder enfrentar esas capacidades que se requieren para tener mayor producción y mayor riqueza. Para poder cambiar la historia de los pueblos necesitamos educación. Y si tenemos ese intercambio de educación con nuestros jóvenes, acudir a Serbia, estoy hablando de que México tiene que ir al mundo y el mundo tiene que venir a México. Esa es la ruta importante, esa es la claridad que tenemos que tener, pero sobre todo la sensibilidad que tiene usted, embajadora, de poder decir, les ofrecemos abrir los brazos y los espacios de un espacio de una institución educativa para que regresen nuestros jóvenes mejor preparados y puedan enfrentar con un portafolio lleno de herramientas la vida, su profesión, el desarrollo personal, profesional y familiar. Agradecemos y porque he tenido tantas experiencias ahora en el Senado de la República que son muy valiosas. Yo he tenido la oportunidad hasta el día de hoy de ser el representante de México y presidente de la Alianza del Pacífico. Entonces los senadores y los asambleístas o diputados de diferentes países como es Colombia, Perú, Chile principalmente y México, que somos, dicho sea de paso, la octava economía del mundo, los 4 países, nace en 2011 y acabamos de estar en China, en Liaoning, un estado del norte de China muy cerca de Mongolia, pero ya hicimos un convenio de una firma de 500 jóvenes para que acudan de la Alianza del Pacífico hacia este país que tiene tanto desarrollo tecnológico. Y estamos invitando a otros países como Singapur, como es Marruecos, como es el propio Ecuador, Panamá y, por qué no decirlo, también China. México tiene
como país el mayor número de tratados internacionales. Pero aquí lo importante y el punto clave neurálgico del tema de nuestras relaciones internacionales, tenemos más de 46 tratados internacionales, pero nuestra economía depende de un solo país, nuestro vecino del norte. Tenemos el 82% de nuestra economía en relación con un solo país. Desde mi punto de vista muy personal, tenemos que diversificar esa relación, ese intercambio de bienes con el mundo, porque el mundo ya no es unipolar ni bipolar, es multipolar y nosotros tenemos que entenderlo para tener un desarrollo económico y tener jóvenes llenos de oportunidades, pero sobre todo que sean emprendedores y que estén capacitados para enfrentar este siglo XXI. Senador, la República de Serbia comprendió después de un periodo de turbulencia precisamente ese escenario de multipolaridad y junto con la educación permite a la República de Serbia, embajadora Tatjana Sonic, actualmente mantener un crecimiento económico importante, relevante, diversificarse allende la Unión Europea. Exacto. Bueno, Unión Europea y nuestro ingreso a la Unión Europea es una de las prioridades de nuestro gobierno. Claramente nosotros desde el punto de vista cultural e histórico, pertenecemos a ese espacio europeo y absolutamente es algo que vamos a seguir también en los próximos años. En este momento somos candidatos y esperamos en los próximos años también ser un miembro pleno de Unión Europea. Eso tiene una dinámica, ¿no?, que uno tiene que seguir. Pero algo que es característico para Serbia, que Serbia, no, teniendo esa prioridad de ingresar a Unión Europea, no olvida de sus amigos de todas las partes del mundo, ¿no? Entonces nosotros no nos enfocamos, como dice el senador, solamente a un mercado, a un socio que es Unión Europea. No, nosotros desde la época de Yugoslavia hasta hoy en día estamos abiertos para todo el mundo. Y es una de las características de nuestra política exterior también, no solamente de nuestra economía, es que nosotros estamos trabajando literalmente con todo el mundo. Tenemos una relación excelente con toda América Latina y Caribe, ¿no? Estamos incrementando cada vez más el intercambio económico y comercial con México. Hace un año 36.5%, que es bastante. Estamos trabajando con África también de una manera tradicional, con Asia también. Entonces estamos trabajando literalmente con todos y creemos que esta es la llave para el éxito. Vamos a ingresar posteriormente a esta política de apoyo a adultos circunscrita en Naciones Unidas, pero antes, embajadora, y al senador, proponer que, derivado del desarrollo de la diplomacia paramunicipal, senador, sea el marco de parlamento y diplomacia el que permita a usted plantear a sus autoridades, a su Ministerio de Exteriores, esta política de hermanamiento entre las grandes ciudades, por un lado, y a usted, senador, retomar como expresidente de la Asociación Nacional de Municipios Libres, de más de 2.400, este modelo que está abierto hoy para esa posibilidad, senadora y embajadora. Sí, bueno, ya es algo que está decidido desde hace años, apostar a la diplomacia local, digamos, ¿no? Apostar a todos esos canales diplomáticos que no son solamente clásicos, ¿no? Ministerio, Cancillería con Cancillería, ¿no? Porque hay tantos canales extraordinarios diplomáticos que es aparte de diplomacia local, diplomacia académica, diplomacia cultural, diplomacia científica. Entonces, de todas esas diplomacias, ¿no?, de todos esos canales diplomáticos, nosotros podemos fortalecer nuestros vínculos con el mundo, ¿no? Y claro, diplomacia parlamentaria que tiene un lugar clave en las relaciones entre dos países. Lo que tiene que ver con la cooperación entre las ciudades, eso sí, yo aposté como embajadora, mi embajada y también mi cancillería desde hace años, desde que llegué, hemos empezado a trabajar en eso porque de verdad creo profundamente en la utilidad de este tipo de contactos y desarrollo de cooperación entre las ciudades. Ya tenemos un hermanamiento desde hace muchos años, en 2015, de Novi Sad con Toluca,
y es muy productiva la cooperación entre esas dos ciudades. Tenemos también entre Oaxaca y Leskovats. El año pasado suscribimos un acuerdo y en este momento trabajamos Kragujevac con Guanajuato y Kraljevo con Morelia, así que sí, se está apostando mucho en eso y tiene usted toda la razón, es una herramienta importantísima de acercamiento entre los dos pueblos. ¿De dónde nos decía, embajadora Tatiana Sonich, es oriunda? Yo soy de Leskovats, entonces, pero eso no fue por el patriotismo local. Eso fue porque Oaxaca es el centro gastronómico hay muchos centros gastronómicos de México, ¿no? Pero Oaxaca sí es tal vez lo más reconocida. Y mi ciudad, Leskovats, es el centro gastronómico de todos los Balcanes. Así que eso fue el vínculo, ¿no? Por lo cual decidimos hermanarlos. De Leskovats a Durango, la capital del estado de donde es oriundo el exalcalde, ¿podría ser esta la oportunidad, claro, expresidente municipal, senador? Y se está grabando, Federico, se está grabando para hacer esa hermandad. Por supuesto que yo pediría. Durango es una ciudad que tiene 460 años, tiene 747 monumentos históricos y es parte de la transformación de nuestro país, Durango, de la primera transformación. El primer presidente de México, José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, primer presidente de México, mejor conocido como Guadalupe Victoria, Guadalupe por la Virgen, Victoria por la victoria de la independencia, 1824-1828. Luego la participación de Francisco Zarco en la Reforma, la segunda transformación de nuestro país, y Francisco Villa, el generalísimo del pueblo mexicano de Durango. Entonces, tenemos mucho que ofrecer a nuestros visitantes de Serbia, hacer esa hermandad desde la parte económica, intercambio de bienes, en la parte comercial y por supuesto que ahora en esa visión internacional yo siempre he creído que los problemas del mundo se vuelven más globales. Por eso se tienen que enfrentar desde el punto de vista multilateral. Y hablamos de seguridad, hablamos del tema del desarrollo económico y no queremos ver más que un mundo con equilibrios. Después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1946, 78 años de historia de nuestras relaciones muy formales y prácticamente 100 años en esa historia que nos platica la embajadora, pues yo creo que es importante que podamos nosotros articular cosas muy concretas que tengan una ruta y que tengan paso a paso para poder tener objetivos y tener finalmente un mundo que no se divida entre globalizadores y globalizados. Ya tuvimos otras etapas de la humanidad donde el feudalismo ya nos enseñó mucho, el propio capitalismo hoy nos enseña, pero las economías mixtas del mundo nos están enseñando que pueden proveer y acabar con la pobreza, porque hoy enfrentamos, Federico, 3 problemas fundamentales, si me permites. El primero, en el mundo, la desigualdad y la pobreza. Por eso tenemos que tener mayor articulación de la ciencia y la tecnología para ser más productivos. El tema de la violencia en todas sus formas, desde la parte que nace en una familia hasta el problema bélico entre países. Y el tercer punto que nos une mucho es el cuidado del medio ambiente y ir contra el cambio climático, y esos 3 puntos deben de ser como objetivos universales de toda la humanidad. Bienvenida a Durango. Muchas gracias. La tierra del cine western mundial también. Muchas cosas que platicar. Somos el punto ideal para generar energía limpia solar por la radiación del sol. Tenemos 1950 horas al año, comparativamente con Alemania, que tiene 850 y que tiene un desarrollo importantísimo en la generación de energía solar. Si tenemos más del doble, deberíamos de ser muy, muy productivos y cuidar nuestro medio ambiente. Además de ser articulador de la paradiplomacia municipal, nos informa el senador Enríquez que también está al frente de este grupo de aliados en una región específica del mundo. Entonces, desarrollo de la diplomacia parlamentaria es otro rubro que abordamos con usted en este momento. ¿Qué importancia, dado que el senador ya se anticipó, ofrece usted y su misión a la diplomacia parlamentaria, embajadora? Sí, desde inicio sí hemos trabajado mucho en la cooperación entre los parlamentos. Nuestro parlamento es unicameral, nosotros tenemos solamente una cámara, que es un poco más fácil.
Ustedes tienen dos, pero sí, desde inicio hemos tenido una excelente cooperación porque me parece importantísimo que los parlamentos que son representantes del pueblo, ¿no? Yo siempre así lo veo, ¿no? Ustedes representan pueblo, representan sus estados, ¿no? Y cada uno de ustedes conoce muy bien la realidad del país, ¿no? Y de su estado. Y por eso siempre hemos conseguido muy importante mantener esos contactos entre los parlamentos. Y hemos conseguido desde inicio, nosotros en nuestra Asamblea Nacional de Serbia siempre hemos tenido un gran grupo de amistad con México, entonces esto es una constante desde que tenemos nuestro parlamento. Y aquí también en la Cámara de Diputados, no es en el Senado, pero en la Cámara de Diputados siempre hemos tenido un grupo de amistad con Serbia y también es un vínculo muy bueno entre los dos grupos de amistad, ¿no? Es que se trabaja de una manera más concreta, más eficaz, ¿no? Entonces, este año hemos tenido un grupo extraordinario con 16 diputados liderados por el presidente Alfredo Porras Domínguez y les agradecemos mucho desde aquí por toda su cooperación y amistad. En este espacio, senador, es importante destacar un capítulo que usted vivió en la ejecución de la diplomacia paramunicipal. Y esto también debe conocerlo Parlamento y Diplomacia. El senador, antes alcalde de Durango, Enríquez, no obstante, él escenificó un evento similar al del actual Poder Ejecutivo Federal titular cuando era alcalde de la ciudad. Él lo superó, pero no abandonó la agenda de diplomacia paramunicipal y en esa misma crisis, señor expresidente municipal de Durango, usted se dio tiempo todavía para rubricar varios hermanamientos con ciudades importantes del mundo. Sí, la gran oportunidad que te da la ciudad donde tú naciste, donde creciste, donde sueñas lo que sueñas y ves el mundo con esperanza y quieres cambiar la realidad de tu sociedad, de tu colectivo, de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de los adultos mayores, es muy motivante. Es muy motivante gobernar tu ciudad porque allí vives. Porque sabes que tu trabajo se visualiza, pero además vas a seguir viviendo en esa ciudad y vas a seguir caminando por sus calles, vas a seguir saludando a la gente. Por eso tienes que hacer un esfuerzo mayor. Y yo de verdad tuve la oportunidad de ser ministro o secretario de salud de mi estado, con mucha obra de construcción de hospitales, de centros médicos importantes que no se tenían, pero la oportunidad de haber sido alcalde fue maravillosa, pero también me permitió ser presidente de la Conferencia Nacional de Municipios y yo invitaba a muchos presidentes municipales. Bueno, yo les decía, hasta les consigo los viáticos porque no quiero que tengan problemas en sus cabildos, quiero conseguirles que tienen todo ustedes para poder llegar a otro país. Estuvimos en Chile, estuvimos en España, estuvimos en China y algunos de los proyectos desde el punto de vista empresarial llegaron y bajaron a sus municipios generando empleo, generando economía y eso es precisamente lo que más me motivó. Estuvimos en Ningbo, en el sur de China, muy cerca de Shanghái, y que, por cierto, allí tuve la oportunidad de tener a mis hijos muy jovencitos estudiando en la Universidad Tongji University cerca de Shanghái, porque yo visualizaba un país que tenía mucho desarrollo y que en un futuro iba a ser una de las potencias del mundo. En aquel tiempo no me creía mucha gente. Hoy sí, está muy claro que sí es así. Entonces, los municipios nos permiten ver las políticas públicas de los adultos mayores, pero ver vivienda, ver agua, alimentación, ver la parte de salud mental, que es otro de los grandes temas emergentes, no solamente los problemas en salud crónico-degenerativos como diabetes, hipertensión, artritis en los adultos mayores, el cáncer, accidentes. No, la salud mental llegó para quedarse en la humanidad y tenemos que darle una salida con estrategia inteligente, con una estrategia científica que nos permita tener jóvenes sanos, con un desarrollo humano, que el día de mañana sean grandes ciudadanos, pero también grandes padres, hermanos, hijos. Antes de asistir a un corte, embajadora Tatiana Sonic, me encontré con una novedad en este encuentro de ideas con el senador Enríquez. Su tía y el senador comparten una especialidad de la oftalmología, que es la retinología. Somos retinólogos.
Me da tanto gusto escuchar que en Serbia hay una persona con tanta capacidad y que sigue activa a los 86 años. Sí, sigue activa, tiene su consultorio y es extraordinaria. Era una médica muy conocida durante la época de Yugoslavia, ¿no? También. Entonces, sí, qué bien, ¿no? Qué bien que hay tantos buenos retinólogos en el mundo, ¿no? Porque sí es una cosa Queremos que sean más, pero somos muy pocos todavía. No se vaya, hay más en Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso. Ahora, la protección de los adultos, como lo signa el máximo órgano multilateral, Naciones Unidas. Después de esto, más en Parlamento y Diplomacia. A través de Parlamento y Diplomacia, en este preciso momento, la diplomacia y los adultos mayores. Esto a partir de una convención del máximo órgano multilateral, Naciones Unidas, sobre el particular. Y por ello le pregunto, doctor, senador Enríquez, desde su perspectiva, el Estado mexicano a través de su Parlamento está enfocado, hay sensibilidad hacia un tema que es real, el envejecimiento de la población en la República Mexicana. Federico, siendo muy honestos y muy congruentes, siempre hemos estado trabajando en función de los adultos mayores, ahora que se han multiplicado por el perfil demográfico, vivimos más ahora en este siglo XXI, tenemos más acompañamiento de problemas de salud, pero finalmente tenemos una esperanza de vida mucho mayor que hace 50 años. Entonces, los esfuerzos que se han hecho son muy importantes. Ahora son derechos en la Constitución, por ejemplo, los apoyos a los adultos mayores, pero nos falta mucho. Necesitamos ser más inclusivos en programas de vivienda, de agua, de protección, incluso algunos de ellos que necesitan espacios de trabajo con tanta experiencia, con tanta trayectoria. Tenemos que buscar esas rutas para tener felicidad en nuestros adultos mayores. Hoy tenemos más adultos mayores que niños menores de 5 años. Entonces ya hablamos de millones de seres humanos que tienen diferentes necesidades, incluso diferentes capacidades de movilidad, de visión, de salud, que se requieren mayores espacios físicos de encuentro entre los adultos mayores, mayores de entretenimiento, pero también de descanso. Muchos de ellos sufren también el abandono, no solamente de un gobierno, el abandono de sus propias familias, la falta de tener el tema de un médico a la mano. Son circunstancias que todavía estamos nosotros padeciendo en nuestro México. Ya teníamos el 5% en 1960. Hoy tenemos más del 12% de adultos mayores y se va a invertir la pirámide poblacional. Vamos a tener ya el pico abajo y la base arriba, lo que en los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, pareciera que era la promoción de tener más hijos. Hoy se acabó esa circunstancia y vivimos más por el avance de la ciencia médica. Por eso tenemos que ser más sensibles en nuestras políticas públicas y no solamente tener acuerdos internacionales firmados con las organizaciones internacionales de protección a los adultos mayores. Tenemos que ser más sensibles, tenemos que quererlos mucho. Ya dieron mucho en la vida, entregaron su vida muchas veces, incluso quienes no tuvieron la oportunidad de ir a una universidad, pero que toda su vida se la pasaron cuidando a sus hijos, revisando a sus hijos, y hoy necesitan de nosotros y tenemos que ser desde la política pública, ser muy congruentes, honestos y tener esos principios de cuidar a nuestros adultos mayores. Falta mucho que caminar todavía, Federico, en nuestro país. Una clave para la preservación de la República de Serbia, embajadora Tatjana Sonic, fue precisamente la experiencia de los adultos hacia los jóvenes para superar la adversidad y consolidarse como un Estado en crecimiento y la punta de lanza de los Balcanes. Exactamente, claro.
No, estoy de acuerdo con el señor senador que sí estamos presenciando, ¿no? Cada vez más necesidad de apoyar a los adultos mayores, pero en Serbia nosotros tenemos un problema que aquí en México no existe, que es un problema al revés, que nosotros tenemos una tasa de natalidad muy baja. Entonces, son dos problemas con los cuales, no problemas, dos asuntos con los cuales estamos trabajando mucho en los últimos años, que de un lado es prestar todo el apoyo a los mayores, ¿no? a los mayores adultos, y de otro lado también incentivar cada vez más, ¿no? la natalidad en la República de Serbia. Diría es una enfermedad no solamente que existe en la República de Serbia, toda Europa padece de ese problema, pero entonces son esos dos asuntos muy importantes con los cuales estamos trabajando mucho. Entonces, en relación a los adultos mayores, nosotros tenemos políticas públicas muy fuertes, porque es una de las prioridades desde hace una década, diría, o antes, de apoyar a la gente que deja su trabajo. De repente a veces también es psicológico en Serbia cuando uno deja de trabajar, tiene impresión que ya se me acabó la vida, ¿no? Entonces intentamos superar y alterar, cambiar esa perspectiva que la gente tiene cuando deja de trabajar, que ya se le acabó la vida. No, empieza otro capítulo de la vida, ¿no? Entonces el gobierno intenta apoyar a lo máximo a todos para que tengan acceso a la salud la más rápida y con mayor calidad, de tener acceso a todas las necesidades que tienen. Hemos elevado hace unos 10 años, cada año, varias veces, los montos de las jubilaciones, ¿no? Se dice pensiones, exactamente. Y también todo lo que puede facilitar, por ejemplo, a un jubilado que salga a vacaciones. También nosotros facilitamos esas actividades también, acceso a los medicamentos también. Entonces, sí, en relación a las políticas públicas, estamos muy, muy fuertemente dedicados a apoyar a los adultos mayores, pero digo, de otro lado, estamos apoyando que la gente tenga cada vez más hijos, porque sí, es un problema que bueno, y esa pirámide sí va a invertir si sigue así. Embajadora Tatiana Sonic, recordaba en este momento cuando usted se dirigía al senador que fue el 7º secretario general de Naciones Unidas, el sudcoreano Ban Ki-moon, quien visitó México allá como por el 2010 y fue quien planteó, embajadora, senador, este tema de la política de Estado hacia la población adulto mayor, ante un avance también infortunado de enfermedades crónico-degenerativas que deben atenderse. Y también pedía, Kofi Annan lo decía, embajadora, senador, que los estados tenían el compromiso de incrementar su presupuesto anual para ese rubro. Yo creo que es importante que en una visión, en un overview de la utilización de los propios recursos de una sociedad, tiene que ser una prioridad nuestros adultos mayores. Tienen que ser parte de un desarrollo, porque muchos de ellos con su experiencia también pueden ser integrados a una planta productiva sin necesidad de hablar de esfuerzos físicos, con su experiencia, su inteligencia, su trayectoria. Pueden ser muy, muy importantes en el desarrollo de las nuevas tecnologías también, ¿por qué no decirlo? Y las nuevas inversiones y reubicación de capitales con el nearshoring. México está predestinado con vientos a favor, pero también hay que decir, en nuestro país, por primera vez tenemos un promedio de vida de 31 años. Eso es como que un dato adicional. Nosotros tenemos un promedio de edad de toda nuestra población de 31 años y eso es difícil que lo volvamos a tener. Por eso es tan importante que esos vientos a favor que el mundo nos ha permitido, estamos como en el punto ideal, en la coyuntura ideal para generar empleos mejor pagados, para no tener esas maquiladoras de bajo pago en sus salarios de nuestros trabajadores, sino maquila de clase mundial, que podamos nosotros decir, en México se están haciendo los mejores autos eléctricos, estamos haciendo los mejores productos para un domicilio, para un hogar, para el mundo, y somos
parte de los clústeres, por ejemplo, automotrices, pero también queremos ser un clúster de educación, un clúster de salud, ciudades internacionales de la salud para atender precisamente a los adultos mayores de otros países vecinos, como es el propio Estados Unidos, que invierte mucho en su sistema nacional de salud, pero no es el mejor evaluado del mundo. Nosotros tendríamos una gran oportunidad de poder proveer ese tipo de servicios, construyendo ciudades internacionales de la salud, pero con una planeación estratégica y con datos reales, firmes, con los pies en la tierra, sin tener proyectos que no tengan futuro. Yo creo que es el momento en que México necesita levantar esa visión e integrar a los adultos mayores, no solamente pensar en su protección, sino también en su autorrealización, su independencia, pero también su dignidad como seres humanos. Usted misma, embajadora, es testigo de un trabajo loable de su tía en una rama específica de la salud. ¿Encuentra alguna analogía con la propuesta del senador a propósito de las ciudades internacionales de la salud, enfocadas no solamente en la instancia pública, sino en las ONGs, en las organizaciones no gubernamentales, para el desarrollo de las mismas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que de hecho no se puede hacer ningún avance si no hay cooperación internacional. Entonces me parece ese proyecto extraordinario y que no hay otra manera de hacerlo sino cooperando de punto de vista internacional. Nosotros, como sabe, estamos invirtiendo mucho y somos tradicionalmente un país que invierte mucho en la salud, ¿no? Entonces, salud desde ex Yugoslavia hasta la República de Serbia de hoy en día es uno de los puntos claves en el que se está invirtiendo, y siempre hemos tenido excelentes especialistas, usted lo sabe, ¿no? Conocidos, y el sistema médico extraordinario que desde siempre era gratuito, ¿no? Entonces, bueno y gratuito. Entonces, nos parece que todo ese intercambio de las ideas en relación a los proyectos internacionales de salud son extraordinarios y puede contar con nosotros. Qué importante. Embajadora Federico, yo he tenido la gran oportunidad, me ha permitido la vida recorrer mi país, recorrer el mundo por la ciencia médica, pero recorrer mi país haciendo un programa de cirugía extramuros desde hace más de 30 años, desde que yo era estudiante de posgrado. Acudíamos a pueblos pequeños como Cocingo, Chuc, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, que ya son más grandes, Tapachula, hasta el sur de nuestra última frontera, y recorrer todo el país y precisamente estar con adultos mayores, principalmente por la patología que es la catarata, que es más del 50% de la ceguera en el mundo, y que precisamente acabo de presentar una iniciativa que ya se aprobó por unanimidad en el Senado, que es crear el mes de la cirugía de catarata, el mes de julio, donde todos estemos sensibilizados que les podemos dar mejor calidad de vida, que podamos difundir, impregnar de que es una cirugía actualmente con tecnología y de primer mundo, pues es una cirugía muy rápida, que se rehabilita en horas, pero que la calidad de vida es elocuente, el cambio que recibe un adulto mayor. Entonces he recorrido los 32 estados del país haciendo cirugías en forma gratuita con un número de médicos altruistas generosos que dejan a su familia y nos vamos a los pueblos pequeños de cada uno de los estados con infraestructura moderna de punta a nivel mundial, y que en unos minutos podemos atender a un paciente con esa tecnología y que le cambia la vida totalmente. Entonces, yo agradezco a los senadores y senadoras de todos los partidos políticos, de todos los colores, que más allá de los colores, lo que importa es precisamente este tipo de iniciativas, y que se aprobó por unanimidad el mes de la cirugía de catarata cada año, julio. Todos nos pongamos a trabajar, la parte pública, la parte privada, pero todos estemos platicando de que todos los pacientes pendientes, que son miles, los podamos atender. De modo que el intercambio de conocimientos se tiene que llevar pues precisamente a los hechos. Pues sí, tenemos muchos conocimientos, pero algunos pacientes por diversas razones no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a una cirugía de primer mundo, y yo sigo insistiendo que la ruta del mundo para tener un mundo mejor es el binomio educación y salud. Educación y salud
indisoluble ese binomio. Sería el mes de julio propicio, embajadora, para que su familiar visite la República Mexicana, inaugurando precisamente ese mes que el senador planteó en la Cámara Alta para ese propósito. Sí, con mucho Queda, gusto. desde luego, a su buena voluntad. Con mucho gusto, sí voy a avisar. Tenemos unos especialistas de catarata precisamente extraordinarios, también unos familiares, tengo que decirle. Así que sí, con mucho gusto hablo con ellos. Y quiero informarle también, embajadora Tatiana Sonich, que el senador Enríquez tiene una iniciativa de crear una fundación que lleva el nombre de otro gran médico, eminencia, científico, que fue director en México de lo que denominamos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Si me permite, le voy a solicitar al senador que nos dé a conocer esta buena nueva acerca de esta fundación, de su paisano, exgobernador, médico, entre otros muchos cargos, senador. Doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, un gran ser humano que gobernó mi estado, que tuvo la fortuna de vivir más de 100 años, pero activo, y que tenemos muchos recuerdos porque él encabezó una de las instituciones de educación superior más importantes en la historia de nuestro país, que es el Instituto Politécnico Nacional, pero también dirigió el Consejo de Ciencia y Tecnología para poder promover a los jóvenes que estuvieran becados en el extranjero, y siempre dejó huella donde participó, de modo que vamos a institucionalizar el honor, el mérito de poder obtener esa medalla Doctor Héctor Mayagoitia Domínguez en el país, y esa es una propuesta para el Senado de la República. Estoy seguro que todos y todas la vamos a apoyar esa iniciativa. Se nos va a invitar a la embajadora claro. Tatiana Sonich para ese evento. Claro que sí. Pero la lo vamos a puedes invitar tener aquí de manera abierta. Por supuesto que está usted invitada, embajadora, que para nosotros es muy importante que gente de su nivel, personalidades del mundo, que tiene tanta experiencia en diferentes países, que ha participado como embajadora de su país, pues tengamos la presencia de usted en el Senado de la República. Muchas gracias. Ya nos advertía el senador Enríquez, embajadora, que los sistemas de salud de Occidente, de América Latina, correrían el riesgo de colapsarse, de no tomar una adecuada política de atención o, como dice Naciones Unidas, protección a los adultos. ¿Cómo percibe la República de Serbia este escenario? Nosotros no consideramos ese escenario. Entonces nosotros trabajamos que ese escenario no acontezca. Entonces lo que es nuestra tradición desde hace décadas y lo que seguimos trabajando es un fortalecimiento del sistema de salud. No solamente, en primer lugar, para los mayores adultos, pero para todos los ciudadanos del país, porque, bueno, la enfermedad nos toca a todos, ¿no? Claro que los más sensibles son siempre los adultos mayores, pero nos toca a todos los niños también. Entonces, lo que estamos trabajando desde inicio es fortalecer el sistema de salud, tener un acceso máximo al mejor cuidado, ¿no?, médico para cada uno de los enfermos. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo en los últimos 10 años, por ejemplo, lo que usted mencionó también, y nosotros compartimos completamente, que primero hay que tener instalaciones, hay que tener buenos centros clínicos, hay que tener buenos hospitales, ¿no?, con mejor equipados para poder atender a toda esa gente. Entonces, en los últimos años nosotros hemos construido 3 grandes centros clínicos nuevos, ¿no?, aparte de los centros que ya hemos tenido. Entonces, ahí en la República Serbia se está trabajando de una manera continua en fortalecer el sistema de salud y en dejar, permitir el mayor acceso a todos los enfermos, ¿no?, de una manera más eficaz posible. Entonces, este es nuestro escenario. ¿Sabe por qué Parlamento y Diplomacia solicitó al doctor Enríquez participar, y a su vez la invitamos a usted? Porque el doctor Enríquez, senador de la República, tal vez concluya como representante popular en un tiempo que marca su labor constitucional ese encargo, pero usted, senador Enríquez, tiene la tarea y la responsabilidad, allende su actual desempeño, de tomar la bandera para evitar lo que expuse a la embajadora, el colapso del sector salud por este tema del
envejecimiento que es algo muy real y muy palpable en la República Mexicana. No colapso, pero sí con visión, con fundaciones como la que hoy propone aquí y allende su desempeño actual de servidor público de representación popular. Yo creo, Federico, sí tiene que ser enfocado nuestro Sistema Nacional de Salud a un tema prioritario, urgente y trascendente, porque hay cosas urgentes, importantes y trascendentes. Aquí hay un tema que nos debe de concentrar a quienes conocemos el tema de salud, es en el tema de prevención. En el tema preventivo evitaremos problemas, evitaremos inversión mayor en salud, pero sobre todo tendremos mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos. ¿Y a qué me refiero esto? Finalmente en México se tiene que construir el Sistema Nacional de Salud único y universal que hoy no tenemos, porque se encuentra fraccionado, hay instituciones separadas. Aunque digamos que las políticas públicas en salud pueden ser similares, no son con un órgano rector único, donde tengamos un sistema de calidad y calidez, pero también eficiente, un gran sistema de salud, y tiene que involucrar esa visión que hoy tenemos que tener, que es de la prevención. Hace unos días iniciamos un protocolo de investigación en mi centro donde yo trabajo en la ciudad de Durango. Es un centro, llamamos un estudio multicéntrico en el mundo, donde estamos estudiando el síndrome metabólico y el hígado graso. Y entonces hay muchos temas finos de la ciencia donde tenemos que aportarle más y diagnosticar mejor a nuestros pacientes, no involucrarlos en un tratamiento que a veces dura años y que resulta que con otro método mucho mejor que el ultrasonido de hígado. Es el caso de un estudio que se llama FibroScan. Este es difícil tenerlo en algún centro de nuestras instituciones del país. Hoy no lo visualizo en ninguna institución de las importantes, pero lo tenemos en nuestro centro y estamos recibiendo voluntariamente sin costo a muchos de los pacientes que incluso están siendo tratados de hígado graso y resulta que no tienen el diagnóstico de hígado graso. ¿Qué significa este tema de hígado graso? Pues significa, en términos prácticos, de que una persona puede vivir, si no modifica sus hábitos de alimentación y ejercicio, puede vivir 10 años menos que la esperanza de vida que le va a corresponder de acuerdo a su condición física, emocional. Una breve visión en esta recta final de su intervención, embajadora Tatiana Sonich, en Parlamento y Diplomacia, acerca de la prevención y esto como cultura en el sistema de salud de la República de Serbia. Sí, no, muchas gracias, porque precisamente de lo que estaba hablando, senador, es importantísimo. Yo me olvidé de hablar de eso y muchas gracias por recordarme. Sí, la prevención. En Serbia son dos aspectos importantísimos en la prevención. Primero, educación. En las escuelas, desde los más chiquitos, desde la escuela primaria, se habla de buenos hábitos de nutrición, ¿no? de importancia de actividad física, entonces todo eso que tiene que ver con de visitar regularmente al médico, al dentista, ¿no? Entonces es algo que hace parte de nuestro sistema educativo. Y eso me parece que sin esta parte educativa no se puede hablar de una buena prevención en el sistema de salud. Y otra cosa que es bastante característica para Serbia, y siempre me complace mucho hablar de eso, es el tema de deporte. El deporte en Serbia es un modo de vivir, es una manera de vivir, hace parte de nuestro ser. Entonces no es solamente el deporte de alto rendimiento que tenemos de verdad, un país tan chiquitito que es nuestro, pero que tiene tanto éxito en el deporte mundial, tiene mejores deportistas en tantas disciplinas. No es solamente eso, es que cada niño, cada joven, ¿no? Juega básquetbol en el patio de su casa o en la calle. Entonces, esto es algo que es parte de nuestro ser y es muy importante en la prevención de cualquier enfermedad. Eso creo que es algo que es tal vez la palabra clave en Serbia, educación y deporte, que es importantísimo en nuestro país. Y la embajadora Sonich, senador, planteaba también su mensaje con motivo del Día Nacional la necesidad de contar con una mejor interlocución con las instancias del deporte en México. Para profundizar en el tema, no es en esta ocasión, tal vez será en la próxima,
de la diplomacia deportiva, porque Serbia está abierto para compartir con México, usted como representante popular, podría ser, perdone que tome la iniciativa de usted, embajadora, la instancia para dar a conocer a las autoridades mexicanas por qué la diplomacia deportiva de Serbia tiene un lugar en la aldea global y por qué a través de su interlocución Serbia puede estar presente, ¿o me equivoco, embajadora? Sí, nosotros estamos trabajando bastante en ofrecer, ¿no?, toda la cooperación en el área de deporte, porque creemos que nosotros sí ahí podemos dar una contribución importante en la cooperación, toda la cooperación bilateral entre Serbia y México. Y sí, tenemos unos excelentes contactos con CONADE, ya hemos hablado varias veces y estamos a punto de firmar un memorándum, pero todavía no lo hemos hecho, pero yo espero en los próximos meses que sí lo vamos a hacer. Pero es mucho más amplio que eso. Entonces nosotros podemos hablar de cooperación en el deporte con las autoridades locales también, ¿no?, con los estados, ¿no?, ofrecer todo lo que nosotros podemos en la preparación de los deportistas, en la medicina deportiva, que somos de verdad de los mejores del mundo, en lucha contra el doping, entonces todo lo que tiene que ver con preparación de un deportista o recreativa, ¿no? Entonces deporte recreativo también. Toda nuestra experiencia nosotros ofrecemos para intercambiar con ustedes. Federico, yo no quisiera hablar de problemas, pero los tenemos. El tema del sobrepeso y obesidad de nuestro país está relacionado, ya es una pandemia que se convierte en epidemia y estamos entre los términos de ese sobrepeso, la calidad de vida que se disminuye, la esperanza de vida. Entonces, hoy en día sí tenemos que ser con esa visión de que un ser humano tiene un desarrollo biopsicosocial, donde nosotros tengamos que ver la parte del arte y la cultura, la parte del deporte, pero sobre todo la parte de prevención. Y hemos rebasado etapas tan difíciles. Yo recuerdo a finales de los años 80, cuando iniciamos el programa de cirugías extramuros, veíamos a niños en el sur de nuestro país que por falta de agua y jabón tenían una infección en los ojos y quedaban ciegos. Entonces teníamos que hacer trasplantes en esos niños por falta de agua y jabón. Hoy, en el siglo XXI, es constatado que ha habido muchos avances y que ya no tenemos ese problema tan serio, pero sí tenemos que ver el mundo, tenemos que ver nuestro país, pero sí llevar México al mundo y el mundo traerlo a México porque está en nuestras manos, porque vivimos el siglo XXI, porque vivimos el siglo del conocimiento y sabemos que la educación y la salud nos va a transformar a nuestros pueblos, pero también a nuestras familias, y es donde nosotros tenemos que enfocar nuestras baterías con una planeación estratégica inteligente desde el gobierno y desde la sociedad, porque son dos partes y que sí queremos menos gobierno y más sociedad. Queremos menos política y más acciones de políticas públicas en beneficio de la gente. Y queremos menos políticos y más líderes. Termino diciendo. Parlamento y diplomacia, un espacio del canal del Congreso. En esta ocasión, el análisis en diferentes rubros, desde la salud, la protección al adulto, el aniversario 78 de la relación México-Serbia, entre otros con su excelencia la embajadora Tatjana Sonic y el embajador y doctor, pero embajador de buena voluntad porque recorre la República en ese sentido, Enríquez. Parlamento y diplomacia, un espacio del canal del Congreso. El canal del Congreso presentó